¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Bendito sea el Señor. El título que tengo para hoy es el siguiente: corazón de dos tonos. Amén. Le he puesto por subtítulo, cuando el corazón se divide. Corazón de dos tonos, cuando el corazón se divide. Y sé que quizás en algún momento determinado podamos pensar cómo es posible que el corazón pueda tener dos tonos. Sabemos que el corazón es una masa, es algo que constantemente está palpitando dentro de nuestros corazones. Es algo lleno de tejidos, terminaciones nerviosas, pulsaciones, es algo lleno de electricidad, alberga mucha sangre. Literalmente es el encargado de hacer funcionar la sangre en todo nuestro organismo, y por esa sangre roja es que toma ese color rojo que muchas veces nosotros es como lo plasmamos, lo identificamos, lo ponemos en un papel, incluso cuando queremos demostrar amor. No sé quién ha dibujado un corazón antes tratando de demostrarle amor a alguien, o simplemente hablando del amor. Pero en esta mañana, aunque pueda resultar para nosotros un poco como que inaudito pensar de que el corazón tenga dos tonos, quiero compartirte contigo esta palabra de parte del Señor. Esos momentos cuando nuestro corazón toma dos colores. Uno, cuando intenta dividirse, algo que quiero hacer, algo que a veces no puedo hacer. Esos momentos donde el corazón comienza a dividirse. Y para esto quiero leerte lo que dice la palabra allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. ¿Ok? Quiero que todos me puedan estar siguiendo. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Amén. Dice así: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana preciosa. Gracias por este tiempo maravilloso que vamos a tener delante de ti. Te ruego de una manera poderosa que seas tú con nosotros, guiándonos en cada momento, en cada segundo, y que esta palabra pueda hablar al corazón, y no solamente a nuestro corazón, sino a todo aquel que nos pueda también estar escuchando a través de las redes sociales. Estamos en tus manos, solamente te ruego que me guíes, que tu nombre sea glorificado de una manera poderosa. En el nombre de Jesús te doy gracias y te digo amén y amén, oh Dios. Hay algo curioso en estos tiempos, y es que nunca hemos tenido tantas distracciones. Anoche hablaba con él y él me decía: en los tiempos de antes no había teléfono y no había tanta gente locas. Hoy en día tenemos más tecnologías, tenemos más cosas que pueden robarnos la atención, cautivar nuestra atención. Y la realidad es que eso, tristemente, sin darnos cuenta, puede afectarnos emocional, psicológico e incluso hasta espiritualmente. Entonces, nunca habíamos tenido en la vida tantas opciones, tantas oportunidades, tantas distracciones y tantas cosas compitiendo por una misma o por un mismo objetivo, que es llamar nuestra atención. Desde que abrimos las redes sociales, desde que vamos a algún lugar, siempre vemos un cartel, una promoción, siempre vemos, no sé, un marketing, algo, y siempre lo que más podemos apreciar es que existe competencia por quién lo hace mejor o quién puede lograr mejor el objetivo. Pero al final de todo, aunque hay buenas promociones que parecen buenas, el objetivo no es beneficiarnos a nosotros. El objetivo siempre va a ser el mismo: cautivar nuestra atención y ellos poder lograr lo que anhelan o desean. Vivimos rodeados de muchas notificaciones, vivimos rodeados de inmensos compromisos. Todos, de una manera u otra, tenemos metas que queremos alcanzar y lograr. Al mismo tiempo cargamos con muchas preocupaciones en nuestras vidas. También estamos llenos de mucho entretenimiento y al mismo tiempo responsabilidades. Porque de una manera u otra hay quien ejerce el papel de padre o de madre, de cabeza de familia, de hermano mayor, hermano menor. Pero de una manera u otra estamos llenos de responsabilidades. Y sin darnos cuenta,
en estos tiempos que estamos viviendo, muchas veces nuestro corazón, inmerso en todo esto que te acabo de mencionar, termina de una única manera, fragmentado en pedazos. Y siempre tenemos anhelos, tenemos deseos, a veces frustraciones, a veces preocupaciones, y la realidad es una sola: nuestro corazón termina fragmentado. Entonces queremos darle un pedazo para Dios, al mismo tiempo tengo una necesidad, así que tengo que separar un pedazo para el trabajo, otro para mis sueños personales, otro para mis preocupaciones, otro para las redes sociales, otro para aquello que secretamente valoramos más de lo que nosotros deberíamos. Porque existe una realidad: hay muchas cosas que traemos en el corazón que realmente tienen valor en mi vida, pero prefiero mantenerlo callado, sea porque no quiero que nadie se entere, o sea porque no quiero hablar de más, o sea porque no quiero que me envidien, o sea porque no quiero que la gente esté pendiente de mí, y preferimos callarlo y le damos una importancia más grande de la que realmente muchas veces necesitábamos nosotros dársela. Un corazón dividido no siempre se nota de inmediato. No es algo que de la noche a la mañana amanece así y punto. No, para nada. Ya que buscamos siempre, o la mayoría de las veces, manifestar que todo está bien. Y la realidad es que si algo nos afecta, y más nosotros los hombres, es demostrar que algo no está bien. Y sé que como hombre a veces puede salir un poco difícil para nosotros decirlo, pero la realidad es que no nos gusta que nos vean como que no tenemos la capacidad, no nos gusta que nos vean inferiores, no nos gusta que nadie se nos vaya por encima, no me gusta que me vean como alguien débil. Y la realidad es que de una manera u otra, la mayoría de las veces buscamos siempre manifestar que todo está bien, que todo está bajo control, que nadie sabe más que yo o que nadie puede hacer algo mejor que yo. Pero poco a poco, otras cosas comienzan también a ocupar espacios que solamente le pertenecen al Dios que es todopoderoso. Y comenzamos a inmiscuirnos en ciertas cosas de la vida, de nuestra realidad, que sin darnos cuenta comenzamos a ser absorbidos por sentimientos, pensamientos, emociones, decisiones, tentaciones, que literalmente le pertenecen ese rinconcito al Señor. Y algo parecido fue lo que le ocurrió a alguien llamado Salomón. De una manera u otra todos conocemos algo de Salomón. Salomón es uno de los hijos de David, es aquel que heredó el reinado de su padre. Fue esa persona que cuando tuvo la oportunidad de ejercer su liderazgo, fue alguien que ante toda situación, ante todo pronóstico, solamente fue capaz de pedir algo. La petición de Salomón no fue dinero, no fue un mejor trabajo, no fue un reinado, no fue, poderío. La petición de Salomón fue decir: yo necesito sabiduría, papá, para poder guiar a tu pueblo. Y fue tan humilde su petición que halló gracia delante de Dios, y literalmente ¿qué hizo Dios? Le dio sabiduría, pero juntamente con esto Dios lo bendijo en gran manera en todas las áreas de su vida. Ese ha sido Salomón. Salomón logró construir el templo, hizo muchas cosas que tal vez no pudo lograr su padre David. Ahora, cuando pensamos en Salomón y hablamos de Salomón, siempre nos viene a la mente las mismas palabras. Nos viene sabiduría. Cuando hablamos de Salomón nos viene éxito, nos viene influencia, nos viene prosperidad. Cuando hablamos de Salomón pensamos en las bendiciones que este hombre alcanzó, cosas que son verdad y están escritas en la Biblia y son una realidad. Porque ante todo en la Biblia, como ya te mencioné, Salomón supo pedir sabiduría y Dios se lo complació. Dios le concedió la petición de su corazón. Construyó el templo, escribió los proverbios llenos de una verdad sobrenatural que hemos venido compartiendo los miércoles. Mas sin embargo, Salomón termina su historia en tragedia. Y la tragedia de su historia no fue falta de conocimiento, porque la Biblia dice que no ha habido un hombre más sabio sobre la faz de la tierra que Salomón. Entonces su tragedia no fue falta de conocimiento. Tristemente su tragedia fue la división que hubo en su corazón. Amén. Cuando leemos el verso al principio nos damos cuenta que dice que las mujeres de Salomón lograron dividir su corazón. Entonces la tragedia de Salomón no fue por falta de sabiduría, no fue por falta de conexión con Dios, no fue por falta de caminar alejado de Dios. La tragedia de Salomón vino cuando su corazón comenzó a dividirse. Es algo contradictorio para nosotros, pero se puede tener mucha sabiduría
y aún así perder la dirección espiritual. ¿Están conmigo, sí o no? Se puede tener mucha sabiduría, puede ser alguien muy preparado, con muchos conocimientos, pero tristemente podemos envanecernos en nuestra propia sabiduría y perder tristemente la dirección espiritual. Se puede conocer mucho acerca de Dios y poco a poco tristemente alejar nuestro corazón. Jesús dijo claramente: el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Amén. Pero antes de eso dice tomar su cruz. ¿Cuándo? No una sola vez cuando yo acepto a Cristo. Dice cada día necesitamos tomar nuestra cruz. Cada día necesitamos sentir la realidad de que tengo que estar conectado con Dios. Entonces, poco a poco, sin darnos cuenta, podemos comenzar a alejar nuestro corazón de Dios. Por eso quiero hablarle a quienes nos hemos propuesto en algún momento amar a Dios. No sé cuántos se han propuesto en su corazón amar a Dios. Amén. Yo me he propuesto amar a Dios. Lo hemos sentido en el corazón, pero de vez en cuando, en medio de diversas circunstancias de la vida, tenemos que aterrizar en la siguiente pregunta: ¿tiene Dios el primer lugar en mi vida? De vez en cuando necesitamos aterrizar en esta pregunta. De vez en cuando necesitamos concentrarnos en esta pregunta. De vez en cuando, aunque estemos volando muy alto como el águila, necesitamos poner los pies sobre la tierra y decir: ¿realmente tiene Dios el primer lugar en mi vida? Porque si te preguntara en esta mañana, ¿tiene Dios el primer lugar en tu vida? Creo que fielmente que tu respuesta va a ser sí. Ante cualquier pregunta, sí. Pero lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo pienso, lo que yo manifiesto, lo que yo expreso, lo que yo doy a denotar, realmente demuestra que Dios tiene el primer lugar en mi vida. Y no hablo de los errores, porque todos cometemos errores. Pero aún cuando estoy en secreto, cuando nadie me puede ver, los pensamientos, las actitudes, realmente demuestran que Dios tiene el primer lugar en mi vida. Y es una pregunta confrontativa para todos los que estamos en esta mañana. Es una pregunta que me lleva literalmente a meditar cuán consciente estoy yo de que Dios tiene que ser lo primero en mi vida. Y no te hablo de religión, no te hablo de enfermedad, ni de locura, ni de esa obsesión que a veces tomamos con las cosas del Señor. Sino te hablo de una realidad. Soy un hijo de Dios, he confiado en un Dios de poder. Realmente ese Dios tiene el primer lugar en mi vida. Para esto quiero llevarte a Proverbios capítulo 4, versos 23. ¿Cuándo están conmigo? Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, sobre todas las cosas, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Amén. La pregunta es: ¿cómo yo voy a cuidar el corazón? Es algo que no puedo darle mantenimiento, es algo que no puedo sacarlo, llevarlo a un taller. ¿Cómo puedo yo cuidar mi corazón? Pero la palabra Salomón, siendo un hombre sabio, nos dice lo siguiente: sobre todas las cosas cuida. No dice sobre esto o sobre aquello, dice sobre todas las cosas. ¿Ok? Dice: cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Por eso es que muchas veces hemos visto a mucha gente comenzar bien, pero a veces no terminan de la mejor manera. Y a veces nos miramos o nos preguntamos qué sucedió. Y puede ser una mirada, un pensamiento, una palabra, una idea y muchas cosas, porque dejamos que el corazón tome lugar o partido en muchas de las cosas de nuestras vidas. Terminamos tomando decisiones fuera a veces incluso de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todo lo que usted y yo somos nace del corazón. Amén. Nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestra relación con Dios nace del corazón. Por eso el enemigo no siempre busca destruirnos por fuera, porque a veces pensamos que el enemigo busca o que tropecemos o que me enferme o que no. La mayor batalla del cristiano es una batalla interna, es una batalla espiritual, que muchas veces no tiene que ver nada con lo que yo porto por fuera. Por fuera puedo verme elegante con un traje, una corbata, una Biblia bajo el brazo, pero por dentro mi corazón puede estar fraccionado. Puedo pararme aquí y gritar, darte un mensaje sobrenatural, la gloria de Dios descender, pero muchas de las veces mi corazón puede estar fraccionado por dentro. Por eso el enemigo no busca destruirte simplemente por fuera. Su objetivo no es lo que todo el mundo puede ver.
muchas veces su meta está en cómo puede dividirnos o destruirnos por dentro. Él busca sembrar siempre sentimientos, traer pensamientos a la mente, que si no somos capaces de llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, comienzan a dictaminar en mi vida lo que yo tengo que ser, cómo yo tengo que proyectar, cómo tengo que manifestar. Y sin darnos cuenta podemos caer en esa complacencia sentimental y perder de vista muchas veces el propósito de Dios para mi vida. Entonces, dicho esto, quiero llevarte al primer punto en esta mañana. Un corazón dividido rara vez se aleja de golpe, ¿ok? Un corazón dividido rara vez se aleja de golpe. Cuando comenzamos las batallas, cuando comenzamos quizás a sentir algo en contra de alguien, cuando comenzamos a mirar a alguien como un rival, cuando comenzamos a creer quizás que estoy en el lugar equivocado o en la iglesia equivocada o haciendo algo equivocado, es porque nace en el corazón, pero no es algo que nace de la noche a la mañana. Son pensamientos, sentimientos que comenzamos a cultivar, sea porque nacen o sea porque alguien lo trata de poner en nuestro interior. Entonces, rara vez un corazón dividido se aleja de golpe, de un momento. Por eso claramente Salomón dice, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque es ahí donde literalmente vas a convertir el centro de mando de tus emociones. Siempre nos hemos hecho la idea y nos hemos acostumbrado a creer que las grandes caídas suceden de inmediato. Pero Salomón no abandonó a Dios de un día para otro, sino cuando dejó de vigilar aquello que estaba entrando en su corazón. Un hombre tan sabio, podemos preguntarnos cómo fue capaz que tuviera 1000 mujeres. ¿Cómo un hombre tan sabio pudiera tener 300 esposas y 700 concubinas? ¿Cómo es posible que un hombre con tanta sabiduría cayera en ciertos puntos de la vida? Y como si fuera poco, ¿cómo es posible que Salomón a casi todas o a todas de sus esposas le construyó un templo para sus dioses paganos? Y como si fuera poco, ¿cómo es posible que alguien que camine con Dios termine juntándose con un impío? Cuando la palabra nos enseña qué comunión tiene Dios con las tinieblas, qué comunión tiene la luz con la oscuridad. Entonces Salomón construye templo para sus esposas. Salomón se casa con mujeres que no tienen que ver nada con Dios, y al final termina mezclando lo de Dios con lo que no es de Dios. Y muchas veces en nuestras vidas espirituales sucede lo mismo. Comenzamos a mezclar lo de Dios con lo que no es de Dios, y llegamos a un punto donde creemos que estamos bien, que lo estamos haciendo bien y que esto no nos afecta para nada, porque Dios me ama al final. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces la realidad es que muchas veces nos hemos acostumbrado a creer que todo viene de la noche a la mañana. Esto tomó tiempo en la vida de Salomón. Y la palabra que leímos al principio dice, y ellas lograron dividir el corazón de Salomón. ¿Cómo es posible que un hombre tan sabio caiga en este punto de la vida, cuando la palabra registra que nadie más ha sido como él? Nadie más sabio como él. Y puede venir muchas preguntas a nuestra vida. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, queda registrado lo siguiente, y quiero que podamos leerlo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no solamente, tal vez me diga, pero eso fue en el Antiguo Testamento, pero si vamos al Nuevo Testamento, Jesús lo dijo. Hay un mandamiento, el gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y le dice más, también amarás a tu prójimo. Pero el gran mandamiento es este. Pero quiero que podamos mirar en pantalla, ahí vemos algo subrayado en un color rojo. Y dice, con todo tu corazón. No es amar a Dios con mis finanzas, no es amar a Dios con mi salud, no es amar a Dios con lo que yo puedo conseguir. La palabra nos enseña, ama a Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos me están escuchando? Ama a Dios con todo tu corazón. Dios nunca ha pedido que sea con una parte del corazón. Dios nunca ha pedido que sea nada más de conveniencia. Si miramos lo que está subrayado ahí en rojo, la palabra dice no es con un porcentaje. Dios quiere que lo amemos con todo el corazón. Si queremos ser verdaderos cristianos, necesitamos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces la pregunta puede ser en este punto, ¿por qué tengo que amar a Dios con todo mi corazón? ¿Por qué yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón?
Y si lo miramos de un punto de vista humano, puede resultar un poco egoísta de parte de Dios. Pero la respuesta es la siguiente: porque aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón termina guiando nuestras vidas. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero me estoy descartando yo, la gente seria. La palabra nos enseña que tiene que ser con todo el corazón, porque lo que ocupa el primer lugar en tu vida termina guiando tu vida. Si el odio ocupa tu vida, vas a terminar odiando. Si la avaricia ocupa tu vida, terminarás siendo un avaricioso. Si el chisme ocupa nuestra vida, terminaremos siendo chismosos. Pero si Dios ocupa nuestras vidas, todo lo que yo haga alabará y glorificará el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? No porque yo sea el mejor ni nada por el estilo, sino que buscaré siempre tratar de no romper el corazón de aquel que no me ama, de aquel que me ama, perdón. Y sé que muchas veces pensamos que hacemos las cosas con alguien en específico, pero cuando nuestras actitudes no glorifican a Dios, no solamente estamos hiriendo a una persona, no solamente estamos atacando a alguien, también estamos hiriendo el corazón del Señor. Porque si decimos amar a Dios, la Biblia dice: todo lo que yo haga, sea de palabra o de hecho, lo tengo que hacer como para Dios. Entonces a veces podemos preguntarnos ¿por qué? Porque simple y llanamente que eso que ocupa el primer lugar en tu vida es lo que va a guiar tu vida. Algo que tiende a confundir un poco es pensar que alejarnos de Dios significa salir de una iglesia, pero no siempre es así. Podemos seguir permaneciendo en una iglesia, podemos seguir asistiendo todos los días al templo y aún así mirar nuestro corazón alejarse del Señor. Y hoy en día es súper fácil alejarse de Dios. Mateo capítulo 15 verso 8 dice la palabra: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y qué triste escuchar estas palabras del mismo Dios. Qué triste es escuchar a Jesús decir algo así referente a nosotros. Yo sé que no fue con nosotros, fue en aquel tiempo cuando Jesús llegó, pero Jesús dijo: tú ves esa gente que se congregan, esa gente que hablan de Dios, esa gente que tienen conocimiento de la Torá, esa gente que dicen ser los más altos religiosos, esa gente me honra con sus labios, pero lo que hay en su interior está completamente lejos de mí. Por eso en un momento Jesús los llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera muchas veces todo se ve lindo, pero por dentro la realidad es cómo nos encontramos nosotros, qué manifiesta lo que soy. Y la pregunta es: ¿qué sucede en un corazón que se ha alejado de Dios? ¿Qué sucede en un corazón? Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni decir quién está cerca o quién está lejos. La pregunta es: ¿qué sucede cuando mi corazón se aleja de Dios? Un corazón alejado de Dios suele producir vacío existencial. Un corazón alejado de Dios trae ceguera espiritual y muchas veces, tristemente, trae también confusión. Sentimos ese vacío, ceguera espiritual, no sabemos cuando Dios está haciendo o no está haciendo algo y muchas veces terminamos confundidos. Al perder la brújula divina para nuestras vidas, el interior se vuelve vulnerable a actitudes egocéntricas. Nuestro interior se vuelve vulnerable al orgullo, la insatisfacción constante y a esa tendencia de buscar llenura en cosas pasajeras o cosas que son destructivas. Por eso a veces miramos muchas personas, literalmente cuando pasan un proceso en la vida, lejos de refugiarse en Dios, refugiarse en el alcohol, o refugiarse en las drogas, o refugiarse, no sé, en la depresión, porque son cosas existenciales que son temporales, son pasajeras, aparentemente trae satisfacción o te ayuda a salir del proceso, pero se vuelve un círculo vacío donde lo consumes y necesitas consumirlo y necesitas consumirlo para creerte engañar de que estás llenando un vacío en tu vida. Por eso Jesús dijo: yo soy la fuente que da agua viva y el que beba de mí jamás tendrá sed otra vez. Y a veces necesitamos entender que ante cualquier situación es preciso refugiarse en el Dios Todopoderoso. Cuando usted y yo aprendamos a beber de esa agua
créeme que no tendremos sed jamás. Enfrentaremos momentos, quizás la depresión toque nuestras puertas, nos veremos sin trabajo, sin dinero, pero sentiremos que aún en medio del fuego el poderoso está de mi lado. Dios está conmigo. Y sabemos claramente, hay momentos donde yo me siento igual. Hay momentos donde me siento que literalmente no sé si llegue a mañana. La depresión trata de golpear a quien sea, no importa el cargo que tengamos. Pero en medio del proceso necesitamos entender que somos hijos de un Dios todopoderoso. Y aunque miremos a otro danzar y gozar, donde está el Señor no hay bendición, pero donde está Dios, su nombre es glorificado. Y mi vida literalmente encuentra regocijo. Entonces no busquemos llenar las cosas o la vida con cosas pasajeras. Todo pasa, dinero, yo quisiera ser millonario, aunque digamos, ay, que no, es bueno, el que tenga dinero, gloria al Señor, el que tenga un buen trabajo, gloria al Señor, pero la realidad es que nada de eso puede ocupar el primer lugar de Dios, nada de eso puede dividir mi corazón, porque donde está Dios, allí hay bendición y allí hay vida eterna, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. A diario nuestro corazón se ve tentado a alejarnos de quien nos ama de verdad. A veces nos vemos tentados a alejarnos de quien me ama como nadie me ha amado. Y si te pregunto en esta mañana, ¿quién es la persona que más te ama? Puedes decir es mamá, es papá, es tío. Oye, nadie más te ama como te ama el Señor. Incluso dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te va a recoger. Porque el amor que hay en el corazón cuando no está Dios es un amor circunstancial, pero cuando está el Señor es un amor para toda la vida. Y aunque fallemos y aunque quizás cometemos los errores que cometamos, la palabra dice, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Jehová Dios puede darnos a todos y cada uno de nosotros? Dios nunca falla. Y no hay amor más grande que el amor del Señor. Yo sé que en algún momento puedo fallarte o tú me puedes fallar. Ahí comienzan los roces. Aléjate, no me hables más, no te acerques más. Pero podemos fallarle al Señor a diario. Pero aún así Dios nos dice, eres mi hijo y te amo como nunca nadie te ha amado. Por eso Jesús murió con el propósito de perdonar cada una de nuestras faltas. Cada una de nuestras faltas. Entonces, cuando cedemos, cuando somos vulnerables, esto hace que como Salomón nos sea fácil tolerar nuestros propios ídolos. Y quizás me digan, no, como que nuestros propios ídolos, no tengo ídolos. Lo que comienza a emocionarnos más que la presencia de Dios puede convertirse en un ídolo. Todo aquello que nos consume el tiempo y no me deja nada o muy poco para Dios es un ídolo. Porque literalmente muchas veces, y yo me he visto en este punto, tenemos tiempo para el trabajo, tiempo para las compras, tiempo para lavar, planchar, cocinar, salir, pasear. Pero no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para leer. Y yo me he visto muchas veces en ese punto. Y no puedo hacer esto. Y no puedo hacerle lo otro. Y vivimos en una sociedad donde yo falto a la iglesia y no pasa nada, pero no puedo faltar al trabajo. Cuidado con faltar al trabajo, porque me botan y con qué pago los biles. Pero con Dios no hay problema. Dios es mi socio. Dios me da una segunda oportunidad. Y muchas veces comenzamos, sin darnos cuenta, a poner ídolos delante de nosotros. También lo que apaga nuestra pasión por Dios y comienza reemplazándolos por otras prioridades, también se convierte en un ídolo para nuestra vida. En esta realidad o en esta vida que vivimos, no hace que Dios desaparezca de nuestras vidas, pero sí provoca que Dios sea movido del primer lugar. Muchas veces, con lo que hacemos, lo que atesoramos o lo que tomamos por prioridad, no hace que yo aparte a Dios, porque la Biblia dice claramente que nada nos va a separar del amor de Dios. Nada. Nada nos va a separar del amor de Dios. Pero sí hace que muchas veces le digamos a Dios, hey, baja al tercer piso, déjame cumplir con esto primero. Y tristemente comenzamos a remover a Dios del lugar que le pertenece. Familia, hay una verdad que puede resultar un poco chocante para nosotros, pero es que Dios no comparte su trono ni su tesoro con nadie.
Dios no comparte su trono con nadie. No porque sea un Dios egoísta, sino porque nada más puede ocupar ese lugar en nuestra vida sin que termine destruyéndonos. Nada. Todo lo que pongamos por encima de Dios al final nos va a destruir. Si descuidamos a Dios, termina destruyéndonos. Pero cuando ponemos a Dios en el primer lugar, después de esta vida, estamos seguros que pasamos a una eternidad con Él. ¿Están conmigo, sí o no? Lo segundo que quiero decirte es que un corazón rendido encuentra dirección y presencia. La diferencia entre un corazón dividido y un corazón rendido no es la perfección, ¿ok? La diferencia entre un corazón que se rinde a Dios y la diferencia en un corazón que está dividido no es el ser perfecto, porque a veces decimos, entonces tengo que ser perfecto para lograr esto. No, tú sabes lo que es, lo que marca esa realidad, lo que trae esa diferencia son nuestras prioridades. ¿Están conmigo, sí o no? Nuestras prioridades. Dios nunca le pidió a Salomón perfección absoluta, jamás. Dios le dijo, te voy a dar sabiduría, pero quiero que seas perfecto. Porque ninguno de nosotros por nosotros mismos vamos a ser perfectos. Usted y yo somos perfectos, sí. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios nos mira a través del filtro de Jesucristo. Dios nos mira a través de la gracia. Por eso la Biblia dice que somos santos. Pero no porque tú eres un santico que ande con una coronita de oro en la cabeza y alitas en la espalda. No, somos santos porque el santo vive en nosotros. Ahora, ¿qué le pidió Dios a Salomón? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Salomón? ¿Qué quiero de ti? Hubo dos cosas que le pidió hoy Dios a Salomón. En primer lugar le pidió fidelidad. Pensé que alguien iba a decir amén. Pero Dios le pidió fidelidad. Y realmente estamos dispuestos a brindarle esa fidelidad al Señor. Realmente estamos dispuestos a serle fiel a Dios con todo, sin reservas alguna. Y lo segundo que le pidió fue un corazón donde Él pudiera habitar. Un corazón donde Él pudiera vivir. Un corazón que no sea dividido por lo que quiero, lo anhelo, lo que necesito, sino un corazón donde el trono sea Dios y de ahí todo lo demás. Entonces, dos cosas nos demanda Dios en esta mañana para los que estamos aquí. Dios anhela que todos y cada uno de nosotros entendamos bien claro lo siguiente: Dios quiere que le seamos fiel a Él, más fiel que todas las cosas. Señor, yo quiero serte fiel. Y en segundo lugar, dejemos que en nuestro corazón pueda habitar el Señor. ¿Estás conmigo, sí o no? Dios quiere nuestro corazón para habitar, no para visitarnos. Visítanos, Señor, no. Dios quiere vivir en nosotros. Por eso la palabra dice que ya Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Ya Dios no habita en estas paredes si no estamos nosotros. Este lugar deja de ser santo si no estamos nosotros. Porque la Biblia dice que donde están dos o tres, ahí es entonces donde está el Señor. Entonces Dios busca habitar en nuestros corazones con el propósito de que usted y yo seamos templo santo para el Todopoderoso. ¿Van conmigo, sí o no? Y es exactamente lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, sin excepción de nadie, sin el tiempo que lleves en la iglesia. No se trata de religión ni de personas impecables. Busca personas que pertenezcan completamente a Él. Porque cuando Dios ocupa su lugar correcto, todo lo demás encuentra su lugar correcto también. Valga la redundancia. Cuando Dios tiene el lugar correcto, todo en nuestra vida ocupa el lugar correcto. Las prioridades comienzan a ser claras y comienzan a ordenarse. Las decisiones comienzan a aclararse. La paz comienza a regresar. La dirección comienza a aparecer. Y la presencia de Dios deja de ser una teoría para convertirse en una realidad diaria en nuestras vidas. En el Salmos 86, verso 11 decía David, enséñame, voy a leerte dos versiones. La Nueva Traducción Viviente dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que yo te honre. Y dice la versión de 1960, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón
para que tema a tu nombre. Aleluya. Afirma mi corazón para que yo experimente ese temor a tu nombre. David entendió algo bien claro y es algo que necesitamos nosotros atesorar en nuestras vidas. Un corazón enfocado necesita ser protegido constantemente. Un corazón enfocado, sabemos que esto no es por obra, sabemos que no puedo hacer nada para gloriarme, pero un corazón enfocado tiene que de vez en cuando hacernos la pregunta del principio: ¿tiene Dios el primer lugar en mi vida? ¿Tiene Dios el centro de mi vida? ¿Lo que yo hago, lo hago por religión o lo hago por amor al Señor? Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Si preguntamos cuánto tenemos necesidad en esta mañana, levantaríamos hasta los pies. Nos sentaríamos y levantaríamos las dos piernas y las dos manos. Porque todos tenemos una necesidad material, espiritual, física. Pero sé que de una manera u otra podemos tener alguna necesidad. Tal vez estamos esperando un milagro económico, un milagro físico. Tal vez estamos esperando ver a Dios hacer algo. Estamos orando para que algo suceda. Pero la Biblia dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Ahora, muchas veces buscamos todo lo que necesitamos y después queremos darle el lugar a Dios. Cuando nuestro corazón se rinde a Dios, se manifiesta totalmente diferente. Un corazón rendido a Dios no pregunta qué es lo mínimo que debo de hacer. Un corazón rendido a Dios pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No busca acomodar a Dios dentro de sus planes, sino que un corazón rendido a Dios busca acomodar sus planes dentro de la voluntad del Señor. Y quiero regalarte lo siguiente: un corazón rendido a Dios nunca falla o nunca falla y busca cómo y sabe regresar, mejor dicho. Un corazón rendido a Dios nunca falla, sabe regresar cuando peca, lo reconoce y sabe arrepentirse. Y si por algún motivo se quiere desviar, reconoce la necesidad de buscar otra vez la presencia de Dios para su vida. Aleluya. Eso hace un corazón rendido al Señor. Fallaste, no hay problema. Te estás alejando, no hay problema. Un corazón rendido a Dios sabe que falla, pero no se queda en el fallo, sino que sabe regresar cuando peca, cuando comete los errores. Los reconoce y se arrepiente de lo que hizo. Y si por algún motivo, como ya te dije, se quiere desviar, dice: no, espérate un momento, que yo más de lo que quiero necesito la presencia de Dios en mi vida. Aleluya. Necesito esa presencia de Dios. Y concluyo en esta mañana de la siguiente manera: solo usted y el Señor conocen a fondo su corazón. Solo usted y el Señor. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo te puedo ver, te puedo mirar, tal vez me lleve un preámbulo de lo que está sucediendo en tu vida, pero a exactitud solamente Dios sabe qué está pasando ahora mismo por tu corazón. Que amas, que no amas, que odias, que no odias, que sirves, que no sirves, a qué respondes, a qué no respondes, qué te mueve, qué no te mueve, qué te está empujando, qué batalla tenemos adentro. Solo Dios sabe de qué tonos tenemos nuestros corazones en esta mañana. Solo Dios puede saberlo. ¿Saben qué puede estar ocasionando a veces algunas tormentas que nos tocan vivir internamente? Pero a pesar de eso te traigo una noticia en esta mañana. ¿Cuántos quieren escucharla? Hoy Dios no te trajo solo para analizar si nuestro corazón se ha distraído o no. Como te dije, el propósito no es buscar culpar a nadie. No es juzgar a nadie. Dios no te trajo para ver si el corazón está distraído o no. Pero sí te permitió llegar para que no olvides que nunca Él deja de llevarnos de regreso a Él. No te trajo para ver si tu corazón estaba dividido, no. Te trajo para recordarte que Él siempre te lleva de regreso. No importa en dónde saliste, no importa qué sucedió, no importa porque sí importa. La realidad es que sí importa. Pero es tiempo de dejarlo a un lado. Y si salimos donde no teníamos que salir,
o dimos los pasos que no teníamos que dar, hoy Dios nos está llamando a regresar otra vez. Y si no tienes fuerza, simple y llanamente clama a Él y Él te va a responder. Clama a Él y Él te va a responder. Él te va a tomar de la mano y te va a traer de regreso. En esta vida las responsabilidades aumentan, las preocupaciones se acumulan, porque a veces no salimos de un enredo para entrar en el otro. Y estamos tratando de solucionar un problema y aparece el otro. Y estamos tratando de salir de una situación y aparece la otra y decimos, ¿hasta cuándo? Y somos expertos nadando, porque ya nos estamos acercando a los metros y otra vez. Y las responsabilidades no pasan. Las preocupaciones se van acumulando. Y como que vemos que la vida se nos va por delante así, a veces él me dice, nos están pasando los años. Y sí. Y a mí yo me lo siento ya. Yo hace 4 años atrás no tenía tanta cana como la que tengo ahora. Si no me corto el pelo rápido, haré con un farolito a plena noche. Blanca la cabeza como un coquito. Y uno se pregunta, ¿y cómo es? ¿Eso es hereditario? No, eso no es hereditario. Es que la vida se nos va. Las situaciones están ahí, los problemas están ahí. Yo amo este país, amo esta nación, pero es una máquina de preocupaciones, es una máquina de situaciones que si olvidamos que Dios es Dios, literalmente nos empieza a pasar factura. Es una realidad. Entonces la vida se nos va rápido y queremos involucrarnos porque es una realidad. El que no se sube se queda. En los tiempos que estamos viviendo, el que no se sube se queda. Hace 4 años atrás no sabíamos lo que era tener una cámara en una iglesia. Del COVID para acá, casi todas las iglesias tienen cámara y la que no tenga yo creo que quedó en el siglo pasado. Porque es un ritmo que estamos llevando que el que no se sube se queda. Si no entiendes el sistema, no funciona. Si no te involucras, te pierdes por completo. En Cuba yo nunca usé un GPS. Recuerdo que llegado a este país fui a Houston y fue peor el remedio que la enfermedad. Me pasé como 2 horas para llegar al lugar porque no sabía lo que era un GPS. Y la realidad es que la vida es así. Y muchas veces pensamos que no hace falta. Oye, el que no se sube se queda. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir pero tan ocupados. Tan ocupados en muchas cosas de nuestra realidad que comenzamos a descuidar lo más importante. Y no lo hace porque eres malo. No lo hace, no, porque cuando miramos hay que proveer para la familia. Hay biles que pagar, hay deudas que saldar, hay realidades que enfrentar. Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo siempre se lo digo a los cubanos, hey, despierta, estás en los Estados Unidos de América, no estamos en Cuba. Es una realidad. Tenemos que saldar, tenemos que suplir para la familia, tenemos que lograr nuestras metas, pero tristemente a veces descuidamos lo más importante. Pero Dios no se aleja de nosotros cuando eso ocurre. Es lo más lindo que tenemos. Porque somos expertos a veces en salirnos donde no tenemos que salirnos, pero Dios aún así nos sigue amando. Dios así nos sigue dando oportunidades. Ahora bien, en el libro de Santiago, verso 8, en el capítulo 4, Él nos regala un consejo. ¿Ok? En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 8, Santiago nos regala un consejo. Y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ay, es que Dios está lejos. Pregúntate, ¿cuánto me estoy alejando yo? Porque dice Santiago, si ustedes se acercan a Dios, Dios se va a acercar. Ay, es que Dios no me hace nada. Mira que le pido, acércate a Dios y Él se acercará. Ábrele tu corazón y algo va a suceder. Familia, Dios nunca quiso ser parte de nuestra vida. ¿Cómo así? Sí. Dios nunca quiso ser una parte de nuestra vida. Ni quiso ser una opción más dentro de nuestras prioridades. Dios desea ser la fuente de nuestra pasión, la fuente de nuestra dirección y la fuente de nuestro compromiso. Un corazón sano no es un corazón que simplemente evita el pecado. Un corazón sano es aquel corazón que ha aprendido a disfrutar a Dios. Un corazón sano es aquel corazón que encuentra el gozo en su presencia. Y un corazón sano es aquel corazón que descubre que caminar con Dios vale más que cualquier otra cosa que este mundo nos pueda ofrecer.
pensé que iban a decir amén. Ese es un corazón sano. Porque a veces vivimos tan enfocados en no pecar y no pecar y no pecar, y nos metemos en esa burbuja de que tengo que, no sé, volverme judío, o tengo que ser adventista, o tengo que ser testigo de Jehová, o tengo que ser metodista, o tengo que ser pentecostal, y no puedo pecar, y escondido ahí. Eso no trae gozo a nuestras vidas. Por mucho que querramos, vamos a fallar. Pero la palabra nos enseña: abogado tenemos para con el Padre. Así que aprendamos a disfrutar el cristianismo como literalmente tiene que ser. Vivamos el cristianismo no como ese ahogamiento que tristemente a veces vivimos, sino con esa libertad que nos da el Señor. La palabra dice: y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y seréis verdaderamente libres. Entonces, eso es el cristianismo. Un corazón que ha aprendido a gozarse en Dios, a gozarse en su presencia. Es un corazón que ha aprendido a caminar con Dios y entiende que ese caminar con Dios vale más que cualquier cosa en este mundo. Porque todo lo que usted y yo hoy tenemos es pasajero. Hoy estoy aquí, mañana tal vez no esté. Quizás muchos de ustedes tampoco lo estén. Hay quienes tienen planes de irse, hay quienes tienen planes de conquistar sus sueños. Nada es eterno. Lo único que es eterno es el que se encuentra sentado en el trono. La Biblia dice: es el principio y el fin. Él fue, Él es y Él será. Por eso, no importa que estemos aquí, mañana quizás en nuestros países, o haciendo cualquier otra cosa, o caminando de cualquier otra manera, Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos no a ser religiosos, sino a aprender a vivir en la presencia del Señor. Esa fue la clave de David. ¿Sabe por qué Dios dijo que David andaba conforme a su corazón? Porque David aprendió lo que era caminar en la presencia de Dios. David podía danzar con libertad. David podía fingir de loco. La palabra dice que en una ocasión hasta desnudos danzó en la presencia de Dios. ¡Ay, qué cuidado! Que si Dios, David aprendió a danzar. David sabía que en los momentos más difíciles es aquí donde yo tengo que venir. David sabía que cuando cometí un error es aquí. La embarré, está bien, pero es aquí a la presencia de Dios. Y comenzó a entender lo que era andar libre en la presencia de Dios. Por eso Dios dijo: ese anda conforme a mi corazón. No lo dijo ni con Pablo, ni con Pedro, ni con nadie. David entendió bien claro que la presencia de Dios no es como eso inaccesible que a veces miramos. La presencia de Dios no es un momento donde a veces nos ponemos a hablar en lengua como locura o caer al piso. Eso no solamente es la presencia de Dios. Porque a veces pensamos que si eso no está ahí, no está la presencia de Dios. Ay, hoy fui a la iglesia, no sentí la presencia de Dios. Ay, hoy no sentí la coquillita, no estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde la dejaste? Porque ahora esa presencia vive en nosotros. Y si vienes y no la sientes, pregúntate, se me fue la S ahí. Como te dije hace unos minutos atrás, ¿cuán distante puedo estar yo caminando de Dios? Si no la sientes, pregúntate. No te laceres, no te culpes, sino di: Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque esa presencia de Dios, vuelvo y te repito, no está aquí porque habite aquí, está aquí porque estamos nosotros. Y eso no lo discuto con nadie, está escrito en la Biblia. Así que aprendamos a vivir en esa libertad. En mi casa, en el trabajo, en la iglesia, con los amigos, donde quiera. Soy hijo de Dios. Sin pena, soy un hijo de Dios. Soy libre porque soy un hijo de Dios. Y entenderemos literalmente que mi corazón no depende de circunstancias, sino depende de la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pies en esta mañana.